En el corazón de la selva amazónica, una majestuosa criatura se desliza silenciosamente por el reino esmeralda, el Corallus caninus, más conocido como boa esmeralda. Acompáñenos mientras nos adentramos en el cautivador mundo de esta serpiente arbórea, explorando su historia evolutiva, su importancia ecológica y los retos a los que se enfrenta. La boa esmeralda, Corallus caninus, es una de las serpientes más espectaculares y misteriosas que habitan en las mermadas selvas tropicales de la cuenca del Amazonas. Llamada así por sus incomparables escamas verde lima que combinan con el follaje de las copas de los árboles, esta cazadora arborícola ha desconcertado a los biólogos por sus oscuros hábitos y su desconocida población, que se cree que apenas alcanza los miles de individuos en las fragmentadas áreas de distribución del noreste de Sudamérica. Como depredadores de emboscada que se entretejen en las redes tróficas de las tierras salvajes en desaparición que merodean, su destino incierto se hace eco de miles de millones de organismos más oscuros que ahora se enfrentan a la invasión de la huella humana. Discernir los secretos de la boa esmeralda y poner en práctica medidas de protección nos recuerda las pérdidas imponderables que se producirían si miles de años de herencia evolutiva se desvanecieran en la memoria sin que hoy se hicieran esfuerzos por invertir la marea de la destrucción y el cambio. Historia evolutiva. Las boas esmeralda pertenecen a una antigua subfamilia de boas no venenosas cuyos orígenes se remontan a los continentes gondánicos hace más de 100 millones de años, tras la extinción de los dinosaurios no avianus en el Cretácico-Paleógeno. Los primitivos cenofidios se diversificaron posteriormente dando lugar a los boides modernos tras separarse de las boas ericinas de arena durante el Eoceno. Es probable que los antepasados de la boa esmeralda divergieran en relativo aislamiento por las regiones boscosas de la Protoamérica del Sur hace más de 20 millones de años, a medida que surgía un hábitat adecuado. En la actualidad, solo existen 12 especies de Corallus como vestigios de linajes mucho más extensos, ahora reducidos a restos de bosques tropicales después de que los ciclos glaciares y los cambios tectónicos remodelaran drásticamente el Neotrópico durante las alteraciones de mediados del Mioceno. Según las pruebas moleculares más recientes, Corallus caninus representa una especie relativamente nueva en el mundo que evolucionó rápidamente a finales del Plioceno y el Pleistoceno a partir de linajes de las llanuras aluviales amazónicas. A medida que los dinámicos sistemas fluviales y el retroceso de los bosques aislaban a sus predecesoras, surgieron fuertes adaptaciones arborícolas que dieron lugar a una cazadora perfecta que explotaba nichos aéreos ricos pero peligrosos a los que otras serpientes no podían acceder. La vívida coloración, aún inexplicada, puede estar relacionada con la señalización de dominancia, la reflectancia UV y la atracción de presas, en equilibrio con el hecho de permanecer crípticas en el aire mientras despachan a sus víctimas. A lo largo de sucesivos ciclos glaciares, los bosques se expandieron, permitiendo el crecimiento de su área de distribución, hasta que la presión humana inició un declive estimado en cerca del 30% solo en el último medio siglo. La longitud media de estos esbeltos pero poderosos constrictores es de unos 2,5 metros, con un peso de hasta 2,5 kilos, y una cola prensil de casi un tercio de su longitud total que les ayuda a trepar mediante movimientos irregulares en forma de látigo para estabilizarse o anclarse a las ramas. La región del cuello muestra bandas distintivas de color carmesí, negro y blanco brillante, mientras que la parte anterior asume una coloración más sólida de color negro azabache. Pero los rasgos más llamativos son las incomparables escamas verde lima que cubren por completo la parte posterior del cuerpo y la cola y que permiten una ocultación casi perfecta en las copas de los árboles cuando se combinan con movimientos en espiral que emulan el parpadeo de la luz a través de las hojas para tender emboscadas a sus presas aviares. Las fosas labiales, que detectan el calor, ayudan a capturar presas de sangre caliente, como pájaros y pequeños mamíferos, y se contraen sin veneno, aunque las mordeduras pueden provocar infecciones peligrosas. El cráneo presenta unos pronunciados colmillos traseros que sirven para agarrar a las víctimas aviares sometidas por implacables tensiones en espiral que solo cesan una vez que la presa expira, permitiendo el consumo de cabeza maximizando las ganancias de energía ecológica de las raras grandes bonanzas. Las boas esmeralda ocupan principalmente bosques tropicales de tierras bajas y selvas tropicales con un acceso fiable a las copas de los árboles por debajo de los 3,3 pies de altitud en regiones con una temperatura media de 18 grados durante todo el año y altos niveles de precipitaciones necesarios para mantener abundantes poblaciones de presas. Corallus caninus, que se considera un generalista en el ápice de la dieta, similar a los depredadores felinos, no tiene preferencias de presas especializadas entre las poblaciones conocidas, sino que se dirige de forma oportunista a las especies de vertebrados más fácilmente disponibles en su área de distribución, como lagartos, roedores y ranas.
Entre los loros del Nuevo Mundo en peligro de extinción, los guacamayos son el blanco favorito de las emboscadas, ya que su tamaño optimiza el rendimiento calórico. Pero más allá de su función vital de equilibrar la limitación de ciertas presas que superan la capacidad de carga y que degradarían los hábitats si no se controlaran, las boas esmeralda prestan otro servicio ecosistémico crucial. Ellas mismas constituyen el alimento de algunos de los mayores depredadores de la selva tropical. Los jaguares y las águilas arpías se dan un festín con estas serpientes, entre otras limitadas fuentes de alimento arbóreo que aumentan las proporciones de caza terrestre. Es probable que las hembras solo se reproduzcan una vez al año. Con las tasas modernas de pérdida de hábitat, que disminuyen la selva viable en más de un 4% cada media década, es probable que ya no quede suficiente hábitat para mantener los tamaños de población anteriores de este especialista del dosel del ápice de baja densidad. Hábitat y comportamiento. Las boas de árbol esmeralda ocupan dominios de selva húmeda de tierras bajas de hasta 820 pies de elevación que requieren acceso permanente al agua en regiones amazónicas que toleran inundaciones estacionales. La densidad de la vegetación parece importante para facilitar la caza en emboscada y la huida de posibles atacantes. Dentro de sus áreas de distribución, frecuentan los árboles que poseen lianas densas, epífitas o ramas muertas que sobresalen, lo que les permite posicionarse de forma oculta sobre los senderos frecuentados por los animales, donde tiene lugar la mayor parte de la caza. Rara vez se les ve moverse durante el día fuera de breves desplazamientos, sino que pasan días enteros enroscados entre ramas y hojas perfectamente camuflados a la espera de pájaros o pequeños mamíferos para atacar. El pico de actividad se produce desde el crepúsculo hasta media mañana, cuando tiene lugar el 64% de las cacerías observadas, con la ayuda de fosas sensoras del calor que ayudan a distinguir los cuerpos calientes de los fondos más fríos. Si se ven amenazados mientras están expuestos, estos expertos en emboscadas, normalmente letárgicos, pueden arremeter contra los atacantes o huir rápidamente hacia la cubierta forestal. Se sabe poco sobre la dinámica social específica o los rituales de apareamiento, pero es probable que las lluvias estacionales desencadenen actividades de cortejo basadas en los patrones de reproducción observados en cautividad. Aquí se producen elaboradas danzas de combate de los machos que buscan intimidar a los machos rivales antes de seleccionar a las parejas ideales basándose en indicadores de salud y tamaño. Algunos testimonios aislados muestran a los machos suspendidos invertidos de las ramas utilizando sus colas prensiles para agarrar a las hembras que dan vueltas y someterlas lo suficiente para la cópula, que puede durar más de media hora, al tiempo que evitan la interferencia de los competidores. Apenas 25 a 35 crías emergen tras 2 meses de gestación, miden apenas 18 pulgadas pero son capaces de arrastrarse inmediatamente y enrollarse observando a la madre en busca de señales de protección mientras alcanzan su tamaño y coloración completos a los 2 años de edad. Las relaciones entre madres y crías salvajes siguen siendo totalmente desconocidas, al igual que las estimaciones de longevidad. La boa esmeralda persiste hoy en día solo gracias a los extensos reductos silvestres que aún se encuentran en regiones de la cuenca del Amazonas y que están desapareciendo rápidamente. Pero las continuas presiones sobre su hábitat a causa de la tala, la conversión para la agricultura y el comercio ilícito de mascotas ya han reducido sustancialmente las antiguas distribuciones de su área de distribución, que ahora ocupa menos de una cuarta parte de sus límites históricos. Las cifras exactas de población no pueden estimarse de forma fiable, pero los descensos localizados de hasta un 20% anual sugieren que solo quedan unos pocos miles de ejemplares dispersos por los bosques tropicales antiguos que quedan. La protección estratégica de hábitats y la restauración de corredores de conexión entre zonas protegidas aisladas ofrecen cierto optimismo si se aplican con rapidez, antes de que los ecosistemas foráneos se degraden más allá de su recuperación. Mantener a estas vibrantes serpientes garantiza el equilibrio en las redes tróficas de las copas de los árboles que sustentan a innumerables organismos interconectados, desde helechos hasta jaguares. Sin embargo, el margen de acción para la conservación se reduce considerablemente año tras año. A menos que la comunidad internacional se movilice para proteger zonas críticas como la Amazonía para la posteridad y cambiar los factores subyacentes del consumo, quedan pocas esperanzas de evitar que la boa esmeralda se deslice silenciosamente hacia la extinción en el creciente silencio de las selvas vacías que ya no pueden hacerse eco de su presencia o propósito. Mucho más depende de las decisiones que se tomen hoy en las frágiles fronteras que bordean el lugar más salvaje que alberga nuestro planeta.